Señor, en esta mañana, una vez más confesarte y pedirte que seamos hallados hombres y mujeres con hambre y sed de ti. Esa sea nuestra condición, Señor. Solo tú vas a saciar a tu pueblo, porque tú extiendes mesa para tu pueblo, Señor. Nosotros elegimos comer de tu mesa, Señor. Y Dios, para este propósito, te uses de la vida de tu Hijo Francisco, Señor. Que todo lo que tú has puesto, Señor, en su corazón para compartir, tu Espíritu Santo respalde, nos enseñe, grabe tu palabra, Señor, en nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar de un tema, un misterio. Un misterio que solamente lo van a escuchar ustedes. Si hablara esto en la calle, en el periódico, probablemente no van a querer entender. Pero vamos a hablar desde Génesis hasta Apocalipsis en una manera. Voy a dar un pantallazo breve pero sustancioso. Les voy a pedir que toda su atención presten y me sigan a lo que voy a compartir. ¿Ya? Cuando estaba el pueblo de Israel en el desierto allá, trasladándose de lo que era Egipto a lo que era Canaán, la tierra prometida, Dios le dijo algo muy interesante a Moisés. Le dijo: quiero que edifiques, construyas un tabernáculo. ¿Ya? Este tabernáculo básicamente es el nombre a veces nos puede un poco confundir. Es una carpa, un toldo especial, tenía alguna forma, estaba constituido de alguna manera algo particular, no común. ¿Ya? Y debería ser exactamente como Dios le mostró celestialmente. No sé en qué momento, probablemente cuando subió Moisés al Sinaí, en algún momento el Señor le reveló, lo llevó de alguna manera en sueño, no sé, y le mostró lo que estaba viendo. Eso nos habla en Hebreos 8:5, dice: lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es decir, le mostró lo celestial y debería hacer algo acá, pero como sombra, es decir, no era exacto, era bastante lejano, pero como un esbozo de lo celestial, traerlo aquí a la tierra. Había levantado el Señor e inspiró a personas una habilidad especial para hacer arte, orfebres, para que apoyen a hacer esta obra particular. Esta carpa, esta tienda, estaba ubicado en el centro del campamento de Israel en el desierto. Todos tenían sus carpas, sus carpitas, las familias tenían sus carpas, y había una gran carpa que estaba al centro. Era maravilloso. Además, Dios dio una orden de tal manera que cada tribu, cada grupo de familias debería estar en un lugar determinado. No era capricho, no es este es el mejor lugar o aquel, sino Dios designó a cada tribu un lugar específico, apuntando al norte, al sur, al este, al oeste. Y la tribu de Leví, que era el grupo de servicio de sacerdotes, estaba alrededor de la carpa como un resguardo.
Era tan hermoso el orden y las banderas de los tribus señalando el lugar de ellos, donde estaban ubicados, que Balaam, que era un profeta, que Balac, un rey ajeno a Israel, mandó para que maldijera. Y lo hizo subir Balac, a ver, de acá vas a maldecir a Israel, viendo el campamento de Israel. Y fue tan hermoso el orden, la vista, que en Números 24, 5, 6 dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Habitaciones, oh, y tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. Era un panorama maravilloso, ordenado. Los cristianos tenemos que aprender desde ahí que Israel es una nación muy ordenada. Algunos que han tenido oportunidad de viajar, yo estuve en los países de alrededor, y era un desorden, la suciedad, la mugre, esas ciudades, ay, qué terrible. Y cuando llegas a Israel, todo es un orden, porque ellos tienen un Dios de orden. Y los cristianos tenemos que aprender este arte. Y cuando vio pues Balaam al pueblo de Israel, el campamento era un orden maravilloso. Era algo fabuloso, y el tabernáculo, el gran tesoro, estaba al centro de ese tabernáculo, y se llamaba el tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Porque era el lugar donde cualquiera que quería encontrarse con Dios debería ir a ese tabernáculo para hablar con Dios. Y la presencia de Dios estaba encima del arca del testimonio, y de ese lugar hablaba Dios, el Dios invisible, hablaba de ese lugar. Seguiremos viendo algunos eventos importantes sobre el tabernáculo, el templo de Dios. Pasó un tiempo y bueno, vinieron David, primero Saúl, después David. Y este David, Dios lo empezó a prosperar y construyó su casa muy linda, en madera muy fina, y sus lugares de esparcimiento. Y de repente un día se paró y vio que Dios estaba todavía en una carpa. Y David se sintió avergonzado, porque él, el siervo, estaba bien cómodo en esa su casa hermosa, y Dios estaba en una tienda, en una carpa. Y dice así, 2 Samuel: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, refiriéndose a David, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey David al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas, en telas. Y Dios le respondió y le dijo: así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Es decir, es una pregunta demasiado profunda que hace Dios ahí, que de alguna manera vamos a develar. ¿Por qué le responde Dios así? La gran pregunta: ¿es tu deseo el deseo de Dios? Porque la cuestión es estar lo que Dios desee, yo desee. Porque Dios puede desear algo y tú otra cosa. Pero aquí vamos a ver que David tenía un anhelo por la casa de Dios, y esto le agrada a Dios. Esta actitud de intención que tuvo David le encantó a Dios. Era un hombre, David, apasionado por la presencia de Dios. Sin embargo, vamos a ver algo más breve: Saúl no.
Yo veo una gran diferencia entre ambos hombres. Saúl era pintudo, alto, sobresalía. Sobre todo Israel era una persona que parecía un digno representante, pero era un hombre que no tenía anhelo por las cosas de Dios. David no. Ya. David quería, amaba la presencia de Dios. Eso interpretó muy claramente Salomón cuando en Primera Reyes dijo: pero Yahvé, Jehová, dijo a David mi padre: has acariciado en tu corazón el deseo de construir un templo a mi nombre. Has hecho bien en ello. Es decir, encuentra, por eso cuando lo escogió Dios a David y Saúl no estaba funcionando de acuerdo a Dios, dice la palabra que este David era un varón conforme al corazón de Dios. Porque encantaba las cosas de Dios, le encantaban, tenía fallas. Pero el corazón de David era apasionado por la casa de Dios. Así que decidió Dios reemplazar a Saúl con David. El corazón de David palpitaba al mismo ritmo y sonido que el corazón de Dios. ¿Es el deseo tuyo el mismo que el de Dios? David deseaba esa presencia, esa casa. En Primera Crónicas 22:5, antes de su muerte, dice: el templo, cuando David estaba instruyendo respecto al templo a Salomón, respecto a la casa de Dios, le dijo: el templo que hay que construir para el Señor tiene que ser el más grande, famoso y bello de todo el mundo. Así que dejaré todo preparado. Y dice que David hizo grandes preparativos antes de morir por esa casa de Dios. Ahora bien, David tenía el deseo de construir. Dios estaba de acuerdo de que construir. Y le dijo Dios: no vas a ser tú. No vas a ser tú. Sin embargo, le dice Dios: yo voy a construir una casa para ti, David. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que lo estaba poniendo a ese hombre que era apasionado por la casa de Dios. Dios también le estaba dando una casa que era parte finalmente de lo que sería el Mesías. Una casa eterna. Si tu corazón está por la casa de Dios, Dios te va a incluir en la vida profunda de su casa. No seas indiferente. Ponte en armonía con el palpitar de Dios. Pero Dios de alguna manera le dijo: tú no puedes construirme a mi casa. Y uno de los motivos por la cual no podía construir casa era porque lo menciona en Primera Crónicas 22:8, pero el Señor me dijo: tú has matado muchos hombres en las batallas que has peleado, y puesto que has derramado tanta sangre ante mis ojos, no serás tú el que edifique un templo para honrar mi nombre. David era apasionado, pero ha sido un hombre guerrero. Mucha gente ha muerto por este guerrero en sus manos, y Dios ya de alguna manera lo descalificó, aunque le encantó
el deseo le dijo, tú no vas a poder construir esta casa, la casa de Dios. Ya empieza Dios a hablarle, empieza a hablar más fuerte a Israel, a David, respecto a quién le construiría su casa. ¿Quién le construiría su casa? Este deseo que David tenía era algo, para Dios era un deseo de gran alcance, inmenso alcance, no era cualquier cosa. Generalmente cuando uno viaja a otro país o lugar, desea ver los lugares más importantes y te llevan a ver un castillo, un templo enorme, cosas grandes. Pero aquí Dios quiere hacer algo demasiado intenso, importante y, por así decirlo, portentoso e inimaginable y sublime. Porque cuando hablamos cosas de Dios, los superlativos se vuelven pequeños. El templo que David inicialmente estaba pensando era físico, pero Dios empieza a proyectar que va más allá. Eso, sobre el Mesías. Ya le demostró a David a través del profeta Natán y le dijo, y cuando tu vida llegue a su fin y mueras, yo estableceré a uno de tus descendientes y lo confirmaré en el reino. Él me construirá un templo y yo afirmaré su reino para siempre. Oh, ¡qué maravilloso! ¡Ah, qué maravilloso! Uno de tus descendientes, le dice a David, no le dijo Salomón, de Salomón era de corto alcance, le dice uno de tus descendientes, señalándolo más allá, él me construirá el templo. Esto se refiere al Mesías, al ungido. Al ungido. Este calificaría porque a David le dijo, de alguna manera ya lo descalificó su forma brutal de conquistar o de defenderse. Tenía que ser alguien que no había derramado sangre. Así que ya el Señor, nuestro Dios empieza a mencionar ese alguien, ese descendiente, quien es el Mesías. Ahora, ¿qué tipo de templo? Ahora quedaba ahí la incógnita de Salomón. Llegó muy cerquita, es decir, es como cuando uno agarra un rifle, tira la bala y la bala cae a 1 metro. Salomón no llegó muy lejos, aunque entendía la proyección de Dios, pero no llegó muy lejos. Cuando él mismo inaugura el templo que había construido, que en ese tiempo era fabuloso, humanamente, dice en 1 Reyes 8:27, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. Se hace la pregunta Salomón, ¿Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Es una proyección tremenda. Si los cielos de los cielos, uno no puede llegar a ese infinito, apenas nuestros pinches astronautas llegan hasta la luna. Y si que algún día llegarán hasta Marte. Y estamos
en un lugar que de lejos ni se nos mira hacia la tierra. ¿Sabían eso? Ese Dios que sostiene, que dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener, ¿podrá Él caber en algún lugar en la tierra? No, no podrá. El mismo profeta Isaías reitera lo mismo y dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra mi pisadera, de la pisadera de mis pies. ¿Dónde está la casa que han de edificar y dónde el lugar de mi reposo? ¿Dónde? A ver, hágame un lugar, espacio. Nuestro cerebro explota. ¿Dónde? Pero ¿saben qué, hermanos? Hay algo. Hay algo que sí, físicamente, no es un lugar, no es un espacio, pues Él es infinito. Hay un lugar que sí cabe Dios. Hay una característica que Dios hizo, única en el universo. No es que nosotros, es como a decir, este aparato ha sido hecho para que dé sonido. Su característica es para eso. No puedo usarlo para lavar platos, no puedo usar para nada, sino para lo que está hecho. Saben, Él ha hecho algo único en el universo que se llama el hombre, que sí podemos contener a Dios. Es por eso que el hombre busca, se encuentra insatisfecho. Muchos se matan, piensan que la chica le va a dar la felicidad y no llega nunca. O tal cosa me va a llenar y no llegan a llenarle nunca. Porque fuimos hechos para contener al Dios infinito. Este es un misterio, hermano. Este es un misterio. Él hizo al hombre con esa maravillosa cualidad y característica de poder contener a Dios. Pero en ese momento había uno solo que podía traer esa semilla. Uno solo en quien cabía, y era el unigénito de Dios, que era Jesucristo. Cuando Jesús llegó al templo allá en Jerusalén, agarró un chicote y empezó a sacar a los vendedores que hacían comercio, y no había piedad, sino se dedicaban a comercializar las cosas de Dios. Empezó a sacar, y celoso por la casa de Dios, dijo: váyanse de acá. Los sacó, y los fariseos se asombraron y le dijeron: ¿con qué autoridad haces esto? Y él les respondió algo que los dejó, les iba a explotar el cerebro. Les dijo: derrumben esta casa. Les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y 2 versos más adelante, en el verso 2 versos más adelante, Él les dice, y Él hablaba de su cuerpo. Es decir, estaba hablando de que Él era la casa de Dios en ese momento en la tierra. Juan 2:19 dice eso. Y en Colosenses 2:9 aclara y rotundamente lo afirma. Dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo contenía toda
toda la deidad, ese Dios infinito, estaba en Cristo. Era un lugar, Cristo era algo demasiado sagrado en la tierra, demasiado santo. En su cuerpo contenía toda la infinitud de Dios. Y ahora, la cruz, la puerta divina para el templo de Dios. Ahora, lo que les voy a decir, esta verdad, hermanos, es el engranaje importante que abre algo trascendente a la humanidad, y es en esta cruz. En esta cruz pasa algo demasiado grande que si lo comprendes vas a caer de rodillas y vas a decir: es demasiado grande. No caben palabras. Él dijo, cuando estaba en la Santa Cena celebrando lo que ahora nosotros celebramos, la Santa Cena, dice en el verso 24 del capítulo 11 de 1 Corintios, dice, ya está Pablo repitiendo lo que fue ese evento tan importante, y dijo, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen y coman, este es mi cuerpo. ¿Qué es? Era el cuerpo, el templo de Dios, el único lugar donde Dios estaba contenido acá en la tierra y en el universo. Y les dijo, este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Esto es demasiado grande. No solamente en el sentido de heridas y el sentido de que lo estaban lastimando, sino que Él se estaba partiendo, para que cada uno de aquellos que lo reciben a Él, lleguemos a ser parte del templo de Dios. Eso lo afirma en 1 Corintios 10:17, dice, siendo uno solo el pan, se refiere a Cristo, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Cuando tú estás sirviéndote la Santa Cena, lo que estamos diciendo, Él se partió para que yo ser parte de Él, de su cuerpo. Y eso es la iglesia. Cuando decimos celebremos la Santa Cena, estamos diciendo, ahora yo soy parte de ese templo del Dios vivo. Dios hizo en ese instante por el Espíritu Santo en la eternidad, por si acaso, en la eternidad, una cirugía, vamos a hablarle así, celestial y divina. Fuimos injertados en el cuerpo de Cristo. Qué difícil es injertar un órgano a otro, de un cuerpo a otro. La iglesia, somos injertados para ser parte de ese templo. Por el Espíritu Santo fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo. Fuimos inmersos y somos parte de Él. Por eso Pablo afirma en 1 Corintios 3:16, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Es como cuando uno se está moviendo
tenemos que caminar con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Porque este lugar es santo. No por nosotros, sino por Él. Por Él. Por Él. Por Él. Y somos como ese tabernáculo que tiene 2 pies. No estoy hablando de estas paredes, estoy hablando de la comunión de los santos. Este es un lugar demasiado grande. Pero seguiremos. Si vemos, vamos a hacer un salto. El fin de la historia y el templo de Dios. Este templo tabernáculo cierra las páginas de la historia divina con el hombre. Y cada historia, si ustedes van a una película, no quisiera, alguna vez no les ha pasado alguna película por ahí donde está la emoción de la historia y de repente se corta y te dicen vaya al siguiente episodio y te dejan con un sabor a medio. No, aquí completa la historia. Hay una historia y este templo es parte de la historia del plan de Dios. Cada historia, si tú ves un libro, quieres ver la historia y si te agarra porque es emocionante, al rato quisieras saltarte al final para ver en qué termina la cosa. Gracias a Dios que podemos hacer eso. Es una historia demasiado grande. Cuando estás viendo la novela importante de los personajes, quieres saber qué va a pasar. Y a veces terminan, ¿y qué pasará en el siguiente capítulo? ¿Qué dirá Juanita a Pedrito? ¿Qué pasará con este templo? Es importante, porque ese final es el que está diciendo, esta es la razón del plan de Dios. Y permítanme, voy a salir de todo lo que es lo regular, porque no quisiera cambiar el final por el que nos relata Apocalipsis, capítulo 21 y 22. Y les voy a pedir que nos vayamos ahí. Y dice, empieza el capítulo 21, de donde ya se desencadenan las cosas. Esta historia llega a su final. Llega a su final. ¿Saben qué, hermanos? Voy a decir algo, permítanme, con mucho respeto. No tengo el ánimo de ofender, pero quiero decir una verdad. Nosotros somos la Nueva Jerusalén. A mí me gusta y soy respetuoso de lo que pasa en Israel. He estado ahí, he conocido sus muros y sus paredes y sus calles. Pero Dios no, ese Jerusalén es simplemente figura del celestial, el cual somos nosotros, hermanos. Y nuestra pasión debe estar por esta Jerusalén. Y dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Y yo vi
la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Oí una gran voz que procedía del trono diciendo: he aquí el templo de Dios, el tabernáculo de Dios que está con los hombres. Y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderos. Me dijo también: está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua y de vida. El que venza heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos, su herencia será el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de los 7 últimas plagas, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la novia. ¿Quién es la novia? La iglesia, la nueva Jerusalén, el tabernáculo de Dios, el templo de Dios, hermanos. Me llevó en el espíritu sobre un monte grande y alto, y me mostró la santa ciudad de Jerusalén. Esta es la santa ciudad de Jerusalén. Esta es, que descendía del cielo de parte de Dios. Tenía la gloria de Dios, y su resplandor era semejante a la piedra más preciosa, como piedra de jaspe, resplandeciente como cristal. Tenía un muro grande y alto. Tenía 12 puertas, y las puertas había 12 ángeles y nombres escritos, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. 3 puertas daban al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Y voy a saltar para evitar algunos detalles al verso 18. Dice: el material del muro era jaspe, y la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de ónice, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el 10º de crisoprasa, el 11º de jacinto, el 12º de amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada puerta fue hecha de una sola perla. La plaza era de oro puro como vidrio transparente. No vi en ella templo. Y aquí hay la unidad. Él en nosotros y nosotros en Él, en perfecta unidad. Él en nosotros y nosotros en Él. Porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero es el templo de ella. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna,
para que resplandezcan en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lámpara. Las naciones andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra llevan a ella su gloria, es decir, le rinden su gloria. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán a ella la gloria y la honra de las naciones. Jamás entrará en ella cosa impura que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Después me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero en medio de la avenida de la ciudad, y a uno y al otro lado está el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le rendirán culto. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Qué quiero decir con esto del templo? Esto está en el centro del corazón de Dios y de su plan con los hombres y su iglesia, como su cuerpo, su templo. Tú decides, hermano. Tú decides ser parte de esto. No te quedes en la puerta, no te quedes afuera. Quiero alentarles a que perseveren hasta el final, que no tomen en poco este lugar de la congregación de los santos. No es escoger venir a reunirnos como iglesia con respecto a otras cosas. Y si hay el partido de fútbol hoy día en esta hora justo, ¿qué es lo que escoges tú? Es ahí donde te vas a quedar. Ahí te vas a quedar. Dios no fuerza, aunque quisiera. Anhela, así como ese David que tenía fallas, pero su anhelo era esa casa. Por eso el salmista, otros que escribió, dice: cuán hermosa, Salmo 84, cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío, aún el gorrión halla casa cerca de tus altares. También la golondrina hace allí su nido para poner sus polluelos. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y el salmista más después dice: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Saben? Este hombre, este David, anheló, deseó esa casa de Dios. Se desvivió por ella. Y Dios le dijo: tú me vas a construir casa, yo te voy a construir casa. Tu deseo, que es por mí, yo lo voy a cumplir en ti. Y seguro él es parte de la casa de Dios.
Este hombre tuvo realmente pasión. Cuando fue rey de Israel, movilizó toda la nación, desde el más pequeño hasta el más viejo, y a todos los músicos, y ya los llevó a todos y dijo: vamos a traer el arca. Vamos a traer el arca. Saúl sabía que estaba en otro lugar. 20 años ni siquiera preguntó casi por ella. Pero lo primero que hizo el rey David cuando subió de rey, dijo: ¿dónde está la casa de Dios? Quiero yo estar cerquita. Y se lo trajo cerca de él. Yo quiero esa casa. Esa casa. Él amaba la casa de Dios y sus lugares. Dios lo escogió para que el unigénito de Dios se llame Jesús, hijo de David. ¿Qué tal si nos paramos? Cuando Dios le mostró a Jacob, es que sabes que Dios te va a mostrar de acuerdo al deseo y el anhelo de tu corazón. ¿Quieres revelación? Apasionate por Él. Apasionate. Este hombre deseaba a Jacob las bendiciones de Dios. Estaba dispuesto, aún de una manera que no está, ni Dios estaba de acuerdo definitivamente de las cosas que hacía este Jacob. Mintió a su hermano, lo estafó, a su padre, realmente hizo cosas. Dios se hizo cargo de él. Pero mientras escapaba de su hermano, se echó en un campito, agarró una piedrita, puso su cabeza como almohada, esa piedra como almohada, y dice que se durmió. Y Dios le habló, le reveló su casa, de tal manera que cuando Jacob terminó, se despertó, tembló, se estremeció y dijo, y tuvo miedo, y añadió, está en Génesis 28:17, cuán imponente y terrible es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios, la puerta del cielo. Hermanos, ¿qué somos? Puerta del cielo, casa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios y puerta del cielo. ¿Qué tal si le diles a tu hermano, eres una piedra de esa casa, hermano? Dile, una piedra viva. Somos casa de Dios y puerta del cielo. Somos. Hermano, ¿quieres estar ahí? Hermano, no es gratis, por así llamarle. Es gratis y no es gratis. Es gratis que entres, pero si no deseas, no va a pasar. Dios satisface el hambre de sus hijos por su casa. Mira, los años van pasando. Van pasando. Inclina tu corazón a Dios. Dile, Señor, no quiero ofrecerte algo que no me va a costar. Sacrificio que no me va a costar. Solo van a estar aquellos que no anhelan. Los que no quieren no van a entrar porque no quieren.
Están las puertas abiertas. No te olvides de esto. Esto es demasiado grande. Oh, Señor. Dios honra a los que le honran. Y al que lo deshonra no lo va a tomar por limpio. Si no deseas estar en ese lugar y te contentas con las cosas de esta vida, tus anhelos son simplemente acá. Es como ese hombre que disparó y ahí su bala cayó a 1 metro. Así va a ser tu vida. Dispara lejos, dispara alto, apunta a ser parte, a entrar en ese lugar. Nos queda tiempo por recorrer. Es decir, somos salvos, sí, pero retén lo que Dios te ha dado. Retén. Y mejor si mejora. Si has caído de tu primer amor, vuelve. Vuelve. Que vale la pena estar ahí.